No sé si a alguno de ustedes le es familiar el nombre de Corrie ten Boom. En nuestra familia, nosotros hay unas biografías en muñequitos que continuamente vemos y revisitamos, y una de ellas es la de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana, nacido en Holanda, que fue sobreviviente del holocausto de los nazis. Usted dirá, pero ¿por qué si ella no era judía fue sobreviviente del holocausto? Bueno, el problema es que ella y su familia decidieron ayudar a los judíos. El papá de Corrie ten Boom tenía una relojería, y a través de una clave que empezaron a usar para que aquellos judíos vinieran a la relojería pidiendo ayuda para arreglar un reloj, era pidiendo ayuda para ser protegidos por ellos. Y ellos tenían un escondite donde ponían a judíos para que escaparan de la opresión de los nazis y que fueran posteriormente llevados a los centros de concentración. Lo interesante, Corrie ten Boom, su familia y su hermana Betsy tienen un ministerio, este ministerio de manera efectuosa. Dios le puso eso en su corazón, pero ellos entendían el riesgo que se corrían. Así que en febrero del 1944 específicamente, ella y su hermana Betsy fueron tomadas cautivo por los nazis y llevadas a un centro de concentración judía. De hecho, la señora ten Boom, que partió ya con el Señor, escribió un libro que se llama Hiding Place o Escondite, y ella relata un incidente particular. Ella llega a este centro de concentración alemana, y acababa de llegar a el peor centro de concentración que ellas jamás habían visto, en Ravensbrück. Y ellos entraron a su pabellón de cama, donde estaban 2, 4 en bunk bed, así esas camas dobles. Habían 2 y 3 mujeres durmiendo por bunk bed. Y era algo terrible, mal olor, mucha enfermedad, mucho frío, mucha infección. Y al entrar a los cuarteles se encontraron y se dieron cuenta que no podían dormir por las pulgas. Y esa mañana se levantaron después de la primera noche, donde Corrie ten Boom se da cuenta que no puede dormir y se siente fastidiada por las pulgas. Su hermana Betsy, que parecía estar un poco más avanzada en su fe, le dice: ¿por qué vamos a dar gracias a Dios hoy? Y Corrie ten Boom dice: bueno, no tengo muchas razones por las cuales dar gracias. Y ella le dijo: bueno, pero podemos dar gracias porque estamos juntas y no nos separaron. Sí, es una buena razón para dar gracias. Podemos dar gracias, decía Betsy, porque podemos compartir el evangelio a estas mujeres aquí, compartir la palabra. Ella tenía una pequeña Biblia escondida, y Corrie ten Boom decía: sí, podemos dar gracias. Y Betsy le dijo: pero aún así también podemos dar gracias por las pulgas. Corrie ten Boom no le encantó esa idea, así que Betsy insistía y le dijo a Corrie que se detuviera y se agradeciera al Señor por cada detalle en su nueva vivienda. Y al principio Corrie ten Boom se negó rotundamente a dar gracias por las pulgas, pero Betsy persistió y Corrie ten Boom finalmente dijo: gracias por las pulgas. Durante meses, pasaron meses donde ellas veían que los soldados no le impedían a ella compartir la palabra de Dios a las demás mujeres. Y ellas estaban en medio de esta libertad y se sorprendían. Ellas veían que los soldados entraban a todas las demás pabellones, pero no al pabellón de ella. Y se sorprendieron al descubrir que ellas podían celebrar reuniones de estudio bíblico y oración gracias a las pulgas. Los soldados no se atrevían a entrar porque no querían infectarse de pulgas. Y ahí aprendieron que debían dar gracias al Señor por todo y todas circunstancias, aún por aquellas pulgas que fueron el medio que Dios utilizó para que ellas pudieran compartir la palabra de Dios fielmente.
En el capítulo de hoy que encontramos en el segundo capítulo del libro de Jonás, vemos a Jonás levantando en medio de el vientre del gran pez un salmo de acción de gracia. Y en este capítulo 2 nosotros vemos a Dios ordenando, no pulgas, pero ordenando un gran pez que se tragara a Jonás. Y es gracias a este gran pez, como vimos la semana pasada, que Jonás escribe este salmo de acción de gracia. Es gracias a este gran pez que Jonás es salvo. Y lo que Dios usó para salvar a Jonás, lo usó también para humillar a Jonás. Así que nos encontramos en el capítulo 2. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en el capítulo 2 de Jonás o la enciendas. Y yo quiero que leamos otra vez, luego de haber escuchado esta excelente lectura de nuestra hermana Marta. Y vaya conmigo para que usted vea el contenido de este salmo. Es un salmo que Jonás levanta en acción de gracia, pero ¿cuál es el contenido del salmo? ¿Cuál es el contenido que el salmo tiene? Bueno, como usted escuchó a la hermana Marta, el salmo es una clara declaración de su condición y de la necesidad que él tiene de que el Señor lo salvara. Es un salmo de gratitud. Pero es un salmo de gratitud que nace de un corazón que ha entendido y ha visto su incapacidad de salvarse por sí mismo, su incapacidad de salir del pez. Ya Dios lo había salvado de ahogarse y él se ha dado cuenta de la necesidad que él tiene de salvación. Y por eso escribe este salmo, o entona este salmo, o canta este salmo. Y de ahí el título del sermón en esta mañana: el hombre en necesidad de salvación. El hombre en necesidad de salvación. El texto hoy tiene una idea que quiere que usted guarde en su corazón, no solo hoy, sino en los días venideros. Y es esta: Dios, Señor y soberano, salva a los pecadores. Ellos, con un corazón humilde, reconocen su necesidad de salvación y claman al único Dios verdadero, quien puede salvar. Lo voy a repetir: Dios, Señor y soberano, salva a los pecadores. Ellos, con un corazón humilde, reconocen su necesidad de salvación y claman al único Dios verdadero que los puede salvar. Así que yo quiero que veamos en esta mañana cómo luce este corazón de un hombre en necesidad de salvación. Un hombre o una mujer, estoy usando los genéricos, ¿ok? Un hombre o una mujer en necesidad de salvación. Primero, ese corazón en su humillación reconoce el señorío de Dios. Versículo 1 y 2. En su humillación reconoce el señorío de Dios. 2. En su desesperación reconoce la soberanía de Dios. Y 3. En su incapacidad declara: la salvación es del Señor. Versículo 8 al 10. Lo voy a repetir. En su humillación él reconoce el señorío de Dios. Versículo 1 y 2. En su desesperación él reconoce la soberanía de Dios, versículo 3 al 7, y en su incapacidad declara: la salvación es del Señor. Así que naveguemos junto a Jonás este salmo de acción de gracias que revela la necesidad del hombre de salvación. En su humillación él reconoce el señorío de Dios, versículo 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Jonás aquí se encuentra en todo el libro de Jonás, 4 capítulos, en su momento de mayor vulnerabilidad, en su momento de mayor debilidad, en su momento de mayor necesidad, pero sobre todo en su momento de mayor humillación. Y él escribe esta oración, él ora este salmo, un salmo de acción de gracias. Y toda acción de gracia, hermanos, para que quede claro, inicia con una postura de humildad. Usted lo sabe, piénselo. Todo
postura de gratitud tiene detrás una genuina postura de humillación. Toda acción de gracias a Dios inicia con una postura de dependencia y reconocimiento de que usted ha recibido algo que usted no merecía. Pero mire cómo luce esta humillación de Jonás. Mire cómo luce el corazón humillado. Primero, un corazón humillado, y no estamos hablando de humillados de cualquier cosa, estamos hablando de un corazón humillado delante de Dios. Recuerde que el mayor problema del hombre es su orgullo y su arrogancia y su falso entendimiento de que cree que puede salvarse por sí mismo, o de que cree que puede conseguir méritos delante de Dios por sus propias obras. No, a todo lo contrario, de un corazón que ha visto su necesidad de un Salvador, va a correr a Cristo, a Dios. Y lo que vemos en Jonás es que él lo primero que hace es reconocer que el Señor es su Dios. Entonces, no pase de rápido esto. Jonás oró al Señor su Dios. El Señor es su Dios. Él reconoce que el Señor es su Dios. Él reconoce que Dios es su Señor. Lo cual inmediatamente Jonás nos está diciendo que él se está poniendo debajo del señorío de Dios. Y nos deja claro que aunque él desobedeció, él había reconocido que él tenía una relación con Dios. Como leímos la semana pasada en Segunda de Reyes, menciona cómo Jonás era considerado un siervo de Dios. Porque tiene una oración con Dios. Él viene delante de Dios. Versículo 1, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y este corazón humillado siempre va a iniciar con una inclinación al señorío de Dios. Una persona que no está sometida al señorío de Dios es una persona que no ha visto su necesidad de Dios. Pero una persona que ha visto su necesidad de Dios es una persona que va a tener una postura de humillación y reconocimiento de que el Señor es su Dios. Así que él reconoce que el Señor es su Dios y lo pone debajo de su señorío, pero también él viene a Dios con una oración de súplica. Mira el versículo 2. Y dijo: en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Usted puede observar estos dos verbos que están aquí diferentes. Mi angustia, la primera parte del versículo 2, y luego dice: desde el seno pedí auxilio. En mi angustia clamé, aquí está clamé, desde el seno pedí auxilio. Ese el primer verbo que aparece, clamé al Señor, significa de una manera más literal de que él gritó con voz alta. Él estaba mostrando su desesperación, su incapacidad. Yo no sé si usted ha vivido momentos como esos, pero hay momentos en nuestra vida que uno se siente tan impotente que le sale un grito del alma, de impotencia, de humillación. Esa es la misma expresión de clamé al Señor que el salmista usa David en otras ocasiones. En el Salmo 5:2 él decía: atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti es a quien oro. Esa palabra clamor es la misma. En el Salmo 18 el salmista David decía: en mi angustia invoqué, aquí está el mismo verbo, clamé a Dios y desde su templo oyó mi voz. Así que usted está viendo que él está clamando una oración diferente. Es una oración de impotencia, es una oración de angustia, es una oración de humildad. Pero también usted puede ver que no solamente él viene a oración en súplica, sino que usted está viendo también que él reconoce el único capaz de sacarlo de esa situación. Desde el seno del Seol pedí auxilio, grito de ayuda. ¿Cómo luciría eso? ¿Cómo luciría ese grito? Bueno, yo no lo voy a dramatizar, pero no quiero asustar a alguno de ustedes o despertarlo si está durmiendo.
Pero imagínese un grito de impotencia, de angustia, clamándole a Dios: Señor, 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 ayúdame, sálvame. Jonás estaba consciente de que él estaba en una posición de absoluta dependencia del Señor y que él se consideraba en las manos de Dios. No sé si usted lo ha vivido en su vida, pero hay ocasiones donde nosotros necesitamos vernos en esa situación para poder tener un clamor genuino al único que puede salvarnos. Aparentemente, cuando él habla del Seol, él está hablando de esta posición en la que se encuentra en el mar, dentro del pez, un lugar de muerte, un lugar dentro del vientre del pez, un lugar de muerte. Ya Dios lo había salvado de ahogarse y ahora está en una posición donde él no sabe cómo va a salir de este animal. ¿Usted se imagina eso? Yo no sé si usted lo puede ver en su propia vida, pero el momento de mayor humillación en nuestras vidas son los momentos donde más cerca nos vemos del Señor. Y hay ocasiones donde el Señor nos orquesta momentos como el de Jonás. Dios orquesta momentos de humillación para darnos cuenta que lo único que tenemos y el único que puede salvarnos es el Señor. Nos pone momentos donde todo falla, donde no contamos con nadie, donde no tenemos una sola vía de escape, pero tenemos a Dios. Tristemente, en ocasiones es el momento donde más cerca caminamos con Dios, donde más oramos, más ayunamos, más adoramos, donde más leemos la Biblia. Y a veces es necesario tener esos momentos. Algo que yo le digo a mi esposa, y he hablado con algunos, que yo le pido al Señor: Señor, muéstrame las áreas que tú quieres que yo rinda temprano a ti, porque yo no quiero. Dime dónde estoy fallando, porque te lo quiero entregar todo. Porque la verdad es que Dios está comprometido en que nosotros caminemos con el Señor y modelemos al Señor en nuestras vidas, y Él va a hacer lo que sea necesario. Pero algo que me llama la atención es que Jonás reconoce que Dios está cercano. Usted lo puede ver en el texto. Jonás reconoce que Dios escucha. Jonás reconoce que él puede clamar a Dios y que Dios lo va a escuchar. Jonás ha entendido de que Dios lo ha salvado, y Jonás sabe que él lo puede volver a salvar. Por eso él reconoce que el Señor es su Dios. Él sabe que él puede venir en oración de súplica, hermanos. Él sabe, él está agradecido porque él no pereció luego de que los marineros lo lanzaran al mar. Ahora, me pregunto, hermano, yo me pregunto y te pregunto, si de igual manera nosotros podemos mostrar esta gratitud porque el Señor nos salvó. Yo me pregunto ¿cómo luciría, cómo se manifestaría efectivamente el entendimiento de donde Dios me ha salvado? El grave problema de nuestro andar de fe es que nosotros pensamos, no tenemos un entendimiento agudo de lo que Dios ha hecho para salvarnos, y consecuentemente vivimos una vida ingrata. Pero ¿cómo luce un corazón que ha entendido que Dios lo ha salvado y que ha sido humillado? Bueno, lo primero es la humildad. Es una marca que nos debe de caracterizar. Como cristianos, Dios no quiere nada con el arrogante, con el orgulloso y con el altivo. Usted lo sabe. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. Y yo le pido al Señor que me ayude a examinar mi corazón, porque lo último que yo quisiera es verme en una posición de altivez y de arrogancia, o pensar o creerme que soy algo, que tengo algo por mis propios esfuerzos, méritos o todo lo demás. Pero la humildad es una característica de un cristiano que ha entendido lo que Dios ha hecho por su vida. Usted ve un cristiano arrogante, orgulloso, ahí hay una de dos problemas: o hay una contradicción, y ese hermano que usted ve orgulloso, hermano, mire, usted puede estar seguro que si es un hijo de Dios, escúcheme bien, si es un hijo de Dios, Dios lo va a tumbar de su orgullo. Señor, es seguro, como que el sol sale cada mañana. O probablemente no es un hijo de Dios, y por eso sigue navegando en esa arrogancia y ese orgullo y en esa humildad. Pero también ese corazón humillado y agradecido va a reconocer la soberanía de Dios.
abrazando las circunstancias que Dios le ha dado. Usted ve cómo él dice: Señor, en mi angustia clamé a ti, tú me respondiste porque tú me has puesto aquí, tú eres el que me puede salvar. Él ha abrazado la circunstancia en la cual él se encuentra. Y a veces nosotros vamos a ver en nuestros propios corazones lo difícil que se nos hace abrazar las circunstancias difíciles. Pero cuando nosotros entendemos que toda circunstancia difícil, la que Dios nos ha puesto, va a resultar para bien. Algo en lo que Dios está trabajando en nuestros corazones. Así que, ¿cómo manejamos esas circunstancias difíciles? Habla de cuán entendido estamos de la obra de Dios, o de cuán necesario es vernos humillados delante de Dios. ¿Cómo nosotros manejamos eso? ¿Cómo manejamos la ansiedad? ¿Cómo manejamos? ¿La traemos delante del Señor en oración, en súplica? ¿No le asombra también en estos versículos todo lo que dice de Dios? A mí me encanta. Yo le decía la semana pasada que este libro habla más de Dios que de Jonás, habla más de Dios que de Nínive, habla más de Dios que de los marineros que vimos la semana pasada, porque habla de Dios. ¿No le asombra cómo Jonás sabe que Dios está cercano? ¿No le asombra ver que Dios es presentado como un Dios soberano? ¿No le asombra ver a Dios como un Dios que escucha nuestras oraciones y las responde? Señores, eso es un regalo del cielo. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios que hizo la creación y la dejó y creó las leyes, funcionen. No, Dios está involucrado en su creación y está relacionado con su Hijo continuamente. Ese es el mismo Dios a quien podemos clamar y orar. Piensa por un momento en aquellas cosas que te están llevando a clamar a Dios. Quizás es tu salud, quizás es tu situación financiera, quizás es alguna situación familiar, quizás es alguna situación en el trabajo. ¿Cómo tú lo abrazas eso? ¿Cómo tú respondes a eso? ¿Estás viniendo delante del Señor como Jonás y clamándole al Señor desde lo más profundo de tu alma y de tu corazón? Esas cosas que no te dejan dormir, que te perturban. Quizás es pecado, quizás es alguna lucha que tú estás teniendo, quizás es la culpa del pecado que ahora sientes que te está arrastrando al Seol. Hermanos, aquí está mi recomendación para todos nosotros que en algún momento nos hemos sentido o estamos sintiéndonos de esta manera. Clamemos en humillación, en oración al Señor. Clamemos con un corazón humilde, reconozcamos su señorío, reconozcamos que Él es el único que puede sostenernos, rindamos nuestra vida a Él y dejemos de pensar y creer que somos capaces de salir de ese hoyo por nosotros mismos. Usted tiene que ver esa incapacidad, usted tiene que ver su propia necesidad, y fue lo que Jonás vio. ¿Qué fue? ¿Cómo luce un corazón en necesidad de salvación? Primero, en su humillación reconoce el señorío de Dios. Segundo, en su desesperación reconoce la soberanía de Dios. En uno de su señorío: Señor, tú eres mi Dios. Pero ahora él está desesperado, y él hace una descripción de cómo luce esta desesperación. Y mientras yo vaya leyendo estos versículos, yo quiero que usted piense por un momento, si en algún momento antes de tú entregar y correr a los brazos del Señor, tú te viste con esta desesperación. Tú te viste tan impuro, tan pecador, tan débil, que no te quedó de otra que correr al Señor. Mire cómo luce el corazón de Jonás. Pues me había echado a lo profundo. Él le está diciendo: Dios, me había echado a lo profundo. Me habías echado a lo profundo. En el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza, probablemente literalmente.
Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero, aquí está, el pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Usted puede ver la desesperación, la humillación, la impotencia de Jonás, pero usted puede ver el pero de Dios interviniendo en medio de esta desesperación, trayendo esperanza. Mire cómo él reconoce la soberanía de Dios. Primero él recibe la disciplina con humildad y vuelve a él. Él sabe que todo esto que él está viviendo ha sido Dios que lo ha hecho. Me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y las corrientes me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. He sido expulsado delante de tus ojos. El hombre había huido de la presencia de Dios, ahora se había dado cuenta de las consecuencias de su desobediencia. Ahora solo se aferraba a una sola cosa: a la esperanza que solo Dios podía darle de restaurarlo. Así que él entiende, él recibe esta disciplina con humildad. Él entiende que Dios es soberano al disciplinarlo de esta manera. Y en pocas palabras, o en buen español, él toca fondo. Él toca fondo, hermanos. Me rodearon las aguas hasta el alma. Qué manera poética de ilustrar su condición física, literal y espiritual. Probablemente él estaba tragando agua y no pensé que Dios le guardó una suida en el vientre del pez, ¿ok? No, él estaba en medio de todos aquellos ácidos, algas, mal olor a pescado. No era una condición bonita, pero igualmente él lo relacionaba con su condición espiritual. Él reconocía que solo Dios podía sacarlo de esta condición. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Es lo que usted ve es como Jonás declara que Jehová es su Dios y que Dios lo escucha. Pero también él está reconociendo su incapacidad de salvarse por sí mismo. Por eso corre al único que podía salvarlo. Mire qué declaración de desesperación y a la vez de reconocimiento de la soberanía de Dios. Versículo 7. Cuando en mí desfallecía mi alma. Aquí está la desesperación. Él está tratando de pintarnos de alguna manera una condición donde él se estaba literalmente muriendo. Mi alma desfallecía. Pero mire la soberanía y la gracia de Dios y el reconocimiento de la soberanía y la gracia de Dios. Ahí del Señor me acordé. Ahí del Señor me acordé. Él se acordó, se humilló sabiendo de que Dios lo podía escuchar y lo iba a escuchar. Entonces usted puede ver a Dios aquí y es como Dios es el Dios soberano capaz de sacar a Jonás de esta situación. Jonás sabe muy bien, él sabe muy bien que solamente en el Señor se encuentra la esperanza de salir de la condición en la que él se encuentra. Él lo sabe, solamente en el Señor, fuera del Señor no hay salvación. Él lo sabe. Hermanos, y yo creo que de igual manera todo el que hoy está en Cristo tiene que haber estado en una posición donde se daba cuenta de que su alma desfallecía, de que el pecado lo arropaba, lo envolvía, de que era esclavo del pecado y que iba rumbo a un infierno eterno. Pero Dios, el único capaz de sacarnos de esa condición, intervino a nuestro favor. Uno de los aspectos más difíciles para el cristiano entender es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios para disciplinarnos. De hecho, nosotros no sabemos a veces distinguir entre lo que es castigo para el impío y disciplina. Y a veces estamos siendo disciplinados por Dios y decimos, es que Dios me está castigando. No, ya el castigo de su paz cayó sobre él, dice Isaías capítulo 53. Cuando usted se ve en una situación que Dios ha orquestado, no culpe a más nadie que
en la obra de Dios disciplinándote para mantener tu corazón en el lugar correcto. Dios es soberano para disciplinar a sus hijos. Dios es soberano para moldear el corazón de sus hijos. Y Dios es soberano para no solamente disciplinar el corazón de sus hijos, en ocasiones romperle la patica a sus hijos para traerlo a Él. De hecho, yo sé que hoy existen unas corrientes de crianzas un poco flexibles, pero a mí me encanta cómo Hebreo dice y asume que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y cómo la disciplina por un poco de tiempo no parece motivo de gozo. Yo lo veo una y otra vez en la Biblia, Dios a favor de sus hijos, disciplinándolos para traer su corazón hacia Él. Jonás reconoce y describe cómo Dios es el lugar donde él debe de correr y cómo Dios lo ha puesto a él en una situación donde él se dé cuenta de que no puede correr a otro lugar, no puede correr, no puede ni siquiera correr de sí mismo. Por eso él ve a Dios como el único Salvador. Cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Hermanos, ¿no fue eso lo que pasó con usted cuando usted estaba en sus propios delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2? Que usted estaba muerto conforme a los delitos y a los deseos de la carne y de la mente. Cuando usted era por naturaleza hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. Cuando usted andaba dándole rienda suelta a todos sus deseos y sus pensamientos, usted no tenía manera de escapar de esa condición. No existe. Dice 1 Corintios 4 que usted estaba ciego porque Satanás le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no crean. Dice Romanos capítulo 3 que usted será enemigo de Dios, que no buscaba a Dios. Dice Juan 3:36 que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y en Efesios capítulo 2 versículo 3 dice que éramos hijos de ira también. Escuche, no existe manera, fuerza humana en esta tierra capaz de sacarnos de esa condición. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, ahí cuando estábamos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, somos salvos, hermanos. Dios lo hizo. Usted no lo hizo. Yo no lo hice. Pero yo no sé si usted ha llegado al punto de ver su propia suciedad y su propio pecado, su propio orgullo, su propia arrogancia. Si usted no lo ha visto, pídele a Dios que se lo muestre. Y pídele a Dios que humille tu corazón y que haga todo lo que sea necesario para que tú puedas clamar al Señor y decirle: Señor, sálvame de mí mismo. Sálvame de mi propia naturaleza. Todo el que está en Cristo y celebra a Cristo y tiene una relación personal con Cristo, hoy puede proclamar a Cristo como Salvador porque vio su necesidad de un Salvador. Y Dios soberanamente lo salvó. Ahora, es bueno que sepamos también que como salvos, Dios va a usar momentos, circunstancias, situaciones para, como cantábamos, poder vivir para agradarle. Y yo le digo algo, hermano y hermana: Dios va a hacer todo lo necesario para formar a Cristo en su vida. Dios va a hacer todo lo necesario. A usted le gusta, a usted no le gusta, a usted le duela, a usted no le duela, a usted le parezca que es la voluntad de Dios, a usted crea que no es la voluntad de Dios. Dios va a hacer todo lo necesario para tallar a Cristo en nosotros, porque no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Cristo. Y Dios no está comprometido con hacernos sentir bien. Dios está comprometido con su gloria. Por lo tanto, el hecho de usted cargar el nombre de Cristo y decir: yo soy un cristiano, como lo que vimos la semana pasada que se bautizaron. Yo soy cristiano, ok. Yo proclamo públicamente que soy un hijo de Dios. Jonás, un profeta de Dios. Yo proclamo ser un hijo de Dios. Mire mi testimonio. Prepárese, hermano. Porque si usted es genuinamente un hijo de Dios, Dios se va a encargar de, como todo artesano, quitar todo lo que no parezca a Cristo. Y en ocasiones eso va a doler. Por eso yo le digo, lo mejor es venir delante del Señor y decirle: mira, Señor,
Yo reconozco que tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Tú eres el creador, yo soy criatura. Muéstrame lo que tú quieres que te rinda temprano, mi orgullo, mi arrogancia, mi pecado, esto que me ata, esto que me llama, esto que me gusta, te lo voy a entregar temprano. Porque le voy a decir algo, Dios está comprometido con su gloria. Y Dios no va a dejar que usted ande por ahí diciendo que es cristiano y viviendo como un impío. Si usted es un genuino cristiano, Dios va a tallar a Cristo en su corazón. Y no lo digo para que usted tome miedo, no, lo digo para que estemos conscientes que nosotros estamos bajo el señorío de un Dios que es santo y que llama a sus hijos a ser santos, consecuentemente a vivir de una manera coherente con la gloriosa obra de salvación que Él nos ha hecho. Si tú estás aquí hoy y no tienes esta relación con Dios, pero Dios te ha puesto en una situación a sí mismo donde tú puedas clamar como Jonás, gloria a Dios, lo que te podemos decir, corre a Cristo. Reconoce tu incapacidad de salvarte por ti mismo. Mira la podredumbre de tu corazón. Mira la miseria espiritual. Cuando hablamos de miseria espiritual es porque tú tienes una deuda con un Dios completamente santo y no tienes manera, fondos para pagar. Por lo tanto, tú estás en una quiebra. No puedes pagar. Pero hay uno que sí pagó. Y Dios lo que te está llamando cada domingo es: corre donde el único que puede pagar esa deuda, aquel que en la cruz dijo: está pago, consumado es. Quiero animarte también a no poner la mirada en las circunstancias que te rodean, sino aquel que removió de tu vida la peor circunstancia, que era tu perdición. Si Dios te está procesando, hermano, en Cristo, de alguna manera, en vez de angustiarte, levanta tu mirada al cielo y proclama las grandezas de Dios. ¿Cómo luce un hombre o una mujer con una necesidad de salvación? Primero, en su humillación, reconoce el señorío de Cristo. Cuando usted es una persona que no quiere reconocer el señorío de Cristo, no ha sido humillado, no lo entiende, ore. Segundo, en su desesperación, reconoce la soberanía de Dios. Así como las pulgas de la historia de Corrie ten Boom. Gloria a Dios por estas pulgas. Dele gloria a Dios por las circunstancias que te están llevando a Dios. Pero finalmente Jonás, como un hombre en necesidad de salvación, en su incapacidad declara lo que todo humano necesitado de salvación debe de declarar: la salvación es del Señor. Lea conmigo el versículo 8 y 9. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. Y aquí él declara: la salvación es del Señor. ¿Cómo se llama la serie? La salvación es del Señor. Inmediatamente Dios, el Señor, dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Aquí están sucediendo algunas cosas interesantes. Y es que Jonás está reconociendo lo que él vivió en el barco. Él está reconociendo que ningún ídolo creado con manos podría sacarlo de esa condición en la que se encontraba. Es interesante que este libro hace un contraste tan claro entre falsos dioses y dioses verdaderos. Y a mí me encanta que él dice y hace una advertencia. Y esta advertencia, por si en este lugar, es la misma advertencia para todos en este lugar. Todos los que confíen en ídolos vanos están desperdiciando su vida. Es un vapor, es una vanidad. Y déjame decirle que si es cierto que en el contexto ídolos vanos se refiere a ídolos hechos con imágenes, ¿ok? Como los que él vio en el barco cuando los marineros clamaban a sus ídolos falsos, a sus dioses falsos. No es menos cierto, hermanos y hermanas, que nosotros somos tan rápidos para levantar nuestros propios ídolos y confiar en nuestros propios ídolos. Ídolo que se llama seguridad financiera, cuentas en el banco, ídolos que se llama tu salud, ídolos que se llaman una relación, ídolos que se llaman un trabajo,
ídolos que se llaman un estatus migratorio, y ponemos ídolos tan fáciles. Y lo peor del caso es que confiamos más en esos ídolos que en Dios. O sea, que eso no solamente aplica a los que han hecho ídolos de imágenes. Aquí la advertencia está abierta. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan, dice Jonás. Él sabía que estos ídolos creados no podían liberarlo de su condición. Él sabía que solo uno podía librarlo de su condición. Es el Dios creador que él mismo proclamó en el versículo 9 del capítulo 1. Ya él había visto que estos dioses no sirvieron para nada. Pero también él había visto su propia incapacidad. Y ahora él hace un contraste. Él hace un contraste con aquellos que confiaban en ídolos débiles para su liberación. Pero él se contrasta poniendo su confianza en el Dios verdadero. Yo no sé si usted ha leído el libro. Yo los animé a leer el libro muchas veces antes de empezar la serie. Pero algo que me llamó la atención, que como termina el capítulo 1, termina el capítulo 2. El capítulo 1 terminó los marineros ofreciendo sacrificios y haciendo votos. Y ahora el capítulo 2 termina Jonás ofreciendo sacrificios y haciendo votos. Lo que habla de que tanto los marineros como Jonás llegaron a la misma conclusión. Solamente hay uno que puede salvar. Somos incapaces de salvarnos. No hay salvación fuera de Dios. Es la conclusión que nos está llevando el capítulo 1 y en esta mañana el capítulo 2. No hay salvación fuera de Dios. Y usted puede ver cómo el Salmo termina también este capítulo 2, con un voto, con una afirmación al Dios verdadero, rechazando los falsos dioses, rechazando los falsos ídolos y reconociendo la incapacidad de esos falsos ídolos, reconociendo su propia incapacidad y pactando, si se puede decir, con el Dios verdadero. Los que confían en ídolos vanos, ídolos que son vapor, que pasan rápidamente. Estos dioses eran como un vapor, pasan. No solamente pasan rápidamente, es que no tienen poder, no tienen valor, nada. De hecho, el salmista, hay algunos que entienden que cuando Jonás escribe este salmo, él está tomando de otros salmos. Recuerde que Jonás existió después de David, ¿ok? Y mucho de lo que David dijo que luce el salmo a lo que Jonás está declarando. El Salmo 31, por ejemplo, 6. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. La Reina Valera lo pone de otra manera. Dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Así que Jonás está reconociendo su incapacidad y por el otro lado la grandeza de Dios. Jonás está reconociendo la incapacidad de los falsos dioses para salvar y la capacidad única que tiene Dios para salvar, el Dios verdadero. Pero él no solamente se queda en el reconocimiento, y preste mucha atención porque aquí comienzo a aterrizar y terminar. No solamente le está reconociendo su incapacidad, y no solamente le está reconociendo esto de la grandeza de Dios y su incapacidad, sino que también él está respondiendo. Y aquí es donde está el punto. Usted y yo podemos tener la teoría correcta acerca de Dios, pero si no hay una respuesta a quién es Dios, hay un problema. Usted puede reconocer que Dios es verdadero, usted puede reconocer que Dios es grande. Hay gente que reconoce que Cristo existió, que murió en la cruz. Hay gente que reconoce que hasta que Cristo resucitó de los muertos, pero no hay una respuesta a esa verdad. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? Yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. Y como dije en el libro, la última vez que usted y yo escuchamos de sacrificio en el capítulo 1 fue cuando los marineros temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios, hicieron votos. Así que Jonás está siguiendo los pasos de los marineros. Hermanos, no podemos quedarnos solo en el conocimiento y en la grandeza de quién es Dios, de su obra en la cruz para salvarnos. Si usted se queda ahí y no responde a esa verdad, usted solamente está en el lado del conocimiento.
Dios demanda que ese conocimiento traiga una respuesta. Por eso es que si usted y yo concluimos que Dios es el Dios verdadero, que Cristo es el único medio para salvarnos, que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, y que ahora demanda a todo el que cree vivir bajo las verdades que Él ha proclamado, usted no puede dejar eso a medias, porque se va a quedar en el lado de los teóricos. Y la manera se ve con esta respuesta. Jonás no solo reconoce el señorío, la soberanía, la grandeza de Dios, sino también responde. ¿Cómo responde? Observe la actitud. Con acción de gracias. Ahora Jonás dice: con acción de gracias te ofreceré sacrificio. Usted y yo podemos leer la historia, pero póngase en el lugar de Jonás. Dar gracias en el momento de mayor humillación requiere un entendimiento de por qué usted está siendo humillado. Usted puede dar gracias en el momento de mayor dificultad. Usted puede dar gracias a Dios en el momento de mayor tribulación, en el momento de enfermedad, en el momento de escasez, en el momento de impotencia. Bueno, cuando usted da gracias, recuerde, usted está reconociendo que usted está aquí y Dios está en control. Usted está reconociendo que nada está sucediendo por un accidente, sino que Dios está en control. Usted está consciente que al final Dios seguirá en control. Y más aún, que la gloria de Dios será expuesta. La respuesta ante la incapacidad de un hombre que ve su necesidad, o una mujer su necesidad de salvación, es responder en acción de gracia por la salvación tan grande. Dígame si usted y yo no somos unos ingratos diariamente, que ponemos nuestra mirada en las cosas pasajeras de este mundo. Se nos va el gozo porque perdimos esto, se nos va el gozo porque no conseguimos esto, estamos peleando, gruñones todo el tiempo, de mal ánimo porque no tenemos esto, porque no se dio esto, porque no se dio aquel proyecto y no se dio aquel proyecto. O porque no tengo esto no llegó, no salió como yo pensé. Somos ingratos cuando quitamos delante de nosotros que la obra más gloriosa que usted y yo necesitábamos, Cristo lo logró en la cruz en nuestro lugar. Hermanos, eso es un motivo de diariamente dar gracias a Dios. El mayor problema de nuestra existencia, Cristo lo removió en la cruz. Así que Jonás responde en gratitud, con acción de gracias. ¿Por qué? Hermanos, porque en esas palabras Jonás está anticipando que su liberación es segura. Así que no es esto lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4. ¿Usted recuerda? ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 4? Por nada estén como, sino antes que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de súplica, así como la de Jonás. Antes sean pues dadas a conocer todas vuestras peticiones con acción de súplicas. Y Dios aquí hace una promesa que a veces nosotros dejamos pasar por inadvertido. Y es que Dios promete traer paz a nuestra mente y nuestro corazón. Es como si fuera una fórmula. Por nada te afanes, por nada te llenes de ansiedad, sino, versículo 6, antes bien en todo, mediante oración y súplica, como Jonás, con acción de gracias, como Jonás, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, como Jonás, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones engañosos y su mente en Cristo Jesús. Así que esta es la respuesta de Jonás ante el reconocimiento, y él hace una promesa: lo que prometí pagaré. ¿Cuál era la promesa? Bueno, proclamar que la salvación es del Señor. Jonás se compromete a proclamar que la salvación es del Señor en Nínive. Aunque eso no significa que él va gustosamente, porque eso no significa que nosotros necesariamente en ocasiones tenemos que obedecer gustosamente, pero la obediencia es obediencia. Jonás se compromete a proclamar el mensaje de salvación.
El Señor escucha, responde, y una vez más Dios luce grande. Mire el versículo 10 y terminamos. Entonces el Señor dio orden al pez. ¿Quién dio orden al pez? ¿Quién está en control de la historia? ¿Quién es el protagonista de la historia? El Señor dio orden al pez, y el pez obedientemente vomitó a Jonás en tierra firme. El plan original de Dios continúa, y el plan original de Dios no lo va a entorpecer un hombre, creación, criatura egocéntrica. El plan de Dios era que el mensaje llegara a Nínive, y el mensaje va a llegar a Nínive. Y yo no sé si usted puede ver, porque yo digo que el protagonista de la historia es Dios. Es que hasta aquí, todo lo que ha sucedido, Dios es el protagonista. Dios es el centro de la historia. Dios causa la violencia, la violenta tormenta. En el versículo 4, Dios hizo que cuando echaron suerte, en el capítulo 1 del versículo 4, la tormenta. En el versículo 7 del capítulo 1, echaron suerte, cayó sobre Jonás. Dios calma el mar en el capítulo 1, versículo 15, cuando Jonás es arrojado. Dios ordena en el capítulo 1, versículo 17, al pez que se tragara a Jonás. Dios hizo que el gran pez estuviera ahí y no se tragara 2 veces a Jonás. Dios es quien le da orden al pez para que el pez arroje a Jonás. Pero lo más grande que está sucediendo aquí es que Dios está humillando el corazón de Jonás para que Jonás se diera cuenta de su necesidad de un Salvador. Dios va a llevar a cabo su plan, salvar. Hermanos, hermanas, yo creo que ahora nos corresponde poner todo esto y traerlo en el marco de nuestra fe, y sobre todo en el marco de la celebración de la Cena del Señor. Hermanos, nosotros celebramos la Cena del Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos reconociendo y recordando las salvaciones del Señor. Estamos reconociendo que Él nos unió a un pacto, nos unió a su familia, nos unió a Cristo por medio de la obra de salvación. Nosotros hemos sido salvos por medio de la obra de Cristo. Hermanos, usted y yo, al igual que Jonás, íbamos rumbo al Seol, mire hermano, íbamos de cabeza. No había parada, no había escala. Hermanos, y Dios en su gracia intervino. Por eso es que esta celebración es para aquellos que Dios ha abierto sus ojos y han visto: yo soy un miserable, y Cristo, tú eres el único que puede salvarme. Lo ha visto, lo ha reconocido, lo entiende. Hermano, hermana, usted lo entiende. Entienda que lo peor que le puede pasar en su vida es no tener una relación cercana con Dios por medio de Cristo. Usted puede tener todo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Y hoy nosotros celebramos y recordamos que un día Cristo, el Cordero sin mancha, fue a la cruz, y ahí recibió el bochorno, la vergüenza de los hombres, y más aún la ira de Dios misma, para que ahora pecadores sucios como nosotros, miserables, orgullosos, altivos, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hemos encontrado en Él, en Cristo y en su obra, la reconciliación que nos permite estar en una relación de padre e hijo con Dios. Por eso celebramos. Dios nos salvó en nuestro caso, no enviando un gran pez para salvarnos, sino enviando a su Hijo, quien tomó nuestro lugar. Hermanos, piénselo: Cristo recibió el castigo que usted merecía. Cristo, al igual que Jonás, duró 3 días y 3 noches, no en el sepulcro del gran pez, sino en el sepulcro de su tumba. Escuche bien, por si usted nos visita, y ofrece salvación a todo aquel que se humilla y viene al Señor con un corazón humilde, reconociendo a Jonás,
reconociendo como Jonás su incapacidad de salvarse. Un corazón humilde que sabe que no puede entrar a la salvación con cargas de religiosidad o de moralismo, porque la puerta es estrecha y no soporta carga. Usted tiene que entrar aquí sin nada, con la esperanza de que solamente Cristo es el único capaz de salvarte, perdonarte y darte vida eterna. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera.